El ángel traicionó a la humanidad, dispuesto a convertirse en esclavo del demonio. Tras la derrota de la humanidad, el mundo cayó en manos del rey demonio. Pero cuando el último dios de la guerra estaba a punto de caer, el rey demonio lanzó un avanzado hechizo de curación, salvando temporalmente su vida. Solo yo podía hacerle frente en igualdad de condiciones durante toda la guerra apocalíptica. Así que quería llevarme a conquistar otros mundos. Pero en este momento todos lo sabemos bien. Mi cuerpo ahora ha sufrido daños irreversibles. Este cabrón claramente solo quiere verme arrodillado como un bufón. Pero aún así extendí la mano haciendo como si aceptara su oferta. Y luego rápidamente agarró su palma. Después de insultarlo llamándolo imbécil, concentré toda mi fuerza en mis brazos. A medida que me quemo por completo, el rey demonio se sorprendió al descubrir que su palma había sido reducida a cenizas volantes. No esperaba que un humano insignificante lo hubiera engañado así. Y además no podía vengarse de mí. Finalmente, enfurecido, destrozó mi cuerpo inerte a puñetazos. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que había llegado a un gran salón. Justo cuando creía que había llegado al inframundo tras la muerte. De repente, un ángel salió volando y dijo que aquel no era el inframundo, sino el lugar donde habitaban los dioses. El nivel más bajo del panteón. Mi primera reacción al ver al ángel fue querer sacar un arma. Pero en ese momento me di cuenta de que mi espada sagrada había desaparecido. El ángel entendió mi intención y me pidió que no me elams, presentándose como Mercedes, un ángel de alto rango, responsable de transmitir las órdenes de los dioses. Dijo que originalmente ya debería considerarme un muerto, y que según el procedimiento habitual debería dirigirme directamente al inframundo. Pero algunos dioses, al enterarse de la noticia, expresaron fuertes objeciones y, al final, los 3 dioses principales decidieron enviarme de vuelta al pasado. Aunque al final solo queden mis recuerdos. Pero dijo que confiaba en que yo, el más fuerte de la humanidad, debería volver pronto a la cima. Después de escuchar lo que dijo, no podía creer que fuera verdad. Pero tampoco recuerdo que el rey demonio tuviera alguna habilidad para crear ilusiones. Justo cuando iba a preguntarle, me interrumpió diciendo que sabía que me resultaba difícil de aceptar, por lo que estaba preparado para mostrarme la evidencia. Dije inmediatamente que creía. Pero también sé que nada en la vida es gratis. Después de revivirme, ¿qué planean hacerme hacer? Hay que recordar que, justo cuando la guerra entre humanos y demonios está en su punto más álgido, los dioses han cortado repentinamente todo contacto con nosotros. Cuando los dioses sintieron que ya no podían obtener más beneficios de nosotros, nos abandonaron sin dudarlo. Ya no nos responden ni aceptan nuestros tributos. Incluso llegó a recuperar todo lo que una vez concedió a los humanos, sus habilidades de combate. Tras perder la capacidad de curación y su dominio en la batalla, la humanidad fue derrotada en un instante. Así que tipos utilitarios como ellos nunca me darían gratuitamente una oportunidad de renacer. A continuación, Mercedes dijo que era cierto, que esta vez venía a transmitir las instrucciones de los dioses sobre mi próximo paso. Eso es hacer que vean más cosas interesantes. Cuando escuché sus palabras, mi corazón se estremeció violentamente. Mercedes continuó diciendo que los dioses, quienes habían estado observándome, se sentían profundamente lamentables. Además, durante estos 5 años luchando contra los demonios, mis diversas actuaciones dejaron a los dioses con ganas de más. Al escuchar esto, las venas de mi rostro comenzaron a hincharse. Pero él seguía hablando solo, los dioses se arrepintieron y abandonaron mi mundo antes de tiempo, y me preguntaron si podía notar que después de la guerra, mi suerte de repente había mejorado. Eso fue porque los dioses, tras violar las leyes de causa y efecto, bajaron furtivamente a la tierra. No esperé a que terminara de hablar y lancé un puñetazo que generó una onda de choque. Y pregúntales a esos cabrones si lo están disfrutando. Saber que luchamos con todas nuestras fuerzas para sobrevivir. Al final, para estos bastardos, solo fue un juego divertido. Justo cuando estaba concentrando mi fuerza para lanzar otro puñetazo, Mercedes me adelantó, levantando la mano para conjurar un círculo mágico. En el siguiente instante, una enorme planta del pie cayó del cielo, interrumpiendo mi conjuro. Y su peso sigue multiplicándose, creciendo exponencialmente. Finalmente me aplastó contra el suelo. Después de esperar un rato, finalmente redujo un poco su salida de energía mágica. Luego se acercó y dijo que los dioses estaban observando, por favor tengan un poco de decoro. Parece que no has entendido completamente lo que dije. Permíteme corregirlo, a los dioses solo les pareces interesante como individuo. Desde el principio, no tenía ningún interés en la raza humana, una especie bastante común. Solo demostrando tu valor obtendrás lo que deseas. Esta frase se aplica a cualquier persona de cualquier raza. Después de verme calmarme gradualmente, retiró su enorme pie. Finalmente, mencionó que había un dios que, por alguna razón, insistía fuertemente en que fuera reencarnado. Dicho esto, una imagen apareció ante mis ojos, mostrando al rey demonio que invadió la tierra, sosteniendo una columna arrancada del templo, preguntándose en voz alta cuánto más tendría que esperar y exigiendo que el encargado saliera. Asustaron a esos ángeles de tal manera que quedaron hechos un desastre. Después de que yo, un simple humano, lo hiriera con una explosión, esto se convirtió en una obsesión para él. Así que hizo un escándalo en el templo, diciendo que pagaría cualquier precio con tal de resucitarme y vencerme. Mercedes mencionó que este dios demoníaco, Tártaro, es una deidad de la destrucción que ya ha arrasado 10 mundos, incluido el planeta azul. Su objetivo final es destruir todo el mundo. Hasta ahora, Tártaro nunca ha perdido un combate ni ha sido herido por ningún oponente. Pero ahora fui yo, un simple humano, quien le explotó la palma de la mano, por lo que su orgullo debe haber quedado profundamente herido.
Así que el propósito de Tártaro al revivirme esta vez es enfrentarse a mí de nuevo, para así recuperar su récord de victorias invictas. Después de escuchar la historia de Mercedes, apreté los puños pensando que definitivamente haría pagar a esos tipos, así que acepté la condición de los dioses. Después de que el círculo de teletransportación se activara, Mercedes me dijo que los dioses también me habían enviado un regalo. Al renacer, podrás ver el panel al abrirlo. Al despertar nuevamente, descubrí que había llegado a una cueva minera. Mirando a este grupo de personas frente a mí, siempre siento que los he visto en algún lugar. Pero por más que lo intentaba, no lograba recordar en qué momento exacto había retrocedido. Hasta que vi claramente esa marca en sus cuerpos, no lo recordé. No podía creer que me hubiera devuelto 10 años atrás. En ese momento, yo, de apenas 20 años, acababa de llegar al templo como esclavo. El monitor, al descubrir que había un grupo de nosotros reunidos, se acercó a preguntar qué estaba pasando. Ese rubio encargado, después de deshacerse del monitor, se volvió y me advirtió que me comportara y no pensara en formas torcidas de escaquearme. Pero solo mostré una sonrisa burlona y le dije que estaba diciendo tonterías. Él estaba a punto de darme una lección cuando sus secuaces lo apresuraron a alejarse. Después de que se fueron, un niño se arrastró hacia mí y me agradeció por protegerlo esta vez. Sin embargo, algunos detalles de hace 10 años, incluyendo quién era este niño, ya no los recuerdo claramente, así que no le hice caso y también me alejé de allí. Entonces recordé lo que el ángel había dicho antes, los regalos que los dioses me habían dado. Después de encontrar un lugar donde no había nadie alrededor, susurré que estaba especialmente abierto. En el siguiente instante, aquel regalo fue abierto y surgió dentro de mí. Al mirar el contenido de aquí, no pude evitar sentir un fuerte escalofrío en el corazón. No me esperaba que este grupo de tipos fuera tan generoso esta vez. Después de revisar, regresé a seguir minando. Algunos mineros veteranos se sorprendieron al ver que un recién llegado como yo trabajaba varias veces más rápido que ellos. En solo un momento había extraído varias bolsas grandes. Pero en este momento todavía estoy embriagado de emoción, sin sentir ni un ápice de fatiga. Porque justo en el momento en que usé la característica especial, de repente aparecieron muchas habilidades de máximo nivel en el panel de información. Antes de que pudiera terminar de saborear el momento con el equipo, el sargento se acercó durante la inspección y me interrumpió. Me vio allí de pie sin trabajar, pensó que estaba holgazaneando, así que agarró el látigo y se acercó. Al llegar, sin decir una palabra, levantó el látigo y comenzó a azotar. Pero fue atrapado por mí con facilidad mientras permanecía de pie. Esta escena lo dejó un poco sorprendido, siendo el monitor de la clase. Pero a continuación, contra todo lo que esperaba, yo le devolví respetuosamente el látigo. Pude atrapar el látigo. Fue gracias a la experiencia de combate de mi vida pasada que pude discernir claramente la trayectoria de sus movimientos. Lo importante es que ni siquiera tenía el más mínimo rasguño en las manos. Lo único en lo que puedo confiar es en la primera característica que los dioses me otorgaron, una habilidad pasiva llamada Muro de Hierro, que puede aumentar enormemente mi capacidad de defensa e incluso ignorar por completo a aquellos cuya defensa es inferior a la mía. Y además permitirá que la resistencia física sea más duradera. Esta vez he obtenido un total de 9 características, sumado a la información futura que he dominado. En poco tiempo estimo que podré superarme a mí mismo de mi vida pasada. Cuando arrojé las más de 10 bolsas de carbón mineral, el administrador se quedó completamente estupefacto. Durante la reunión al anochecer, nuestro grupo, como era de esperar, obtuvo el primer lugar. En ese momento también me enteré de que este pequeño diablillo resultaba estar en mi mismo grupo. Esto hizo que el grupo B, que siempre había ocupado el primer lugar, desarrollara resentimiento hacia nosotros. Según las reglas de la clase de minería, las recompensas y recursos del último grupo se distribuirán a los 3 grupos que más hayan extraído. Una vez finalizada la reunión, el monitor comenzó a guiar a todos en una oración a la gran diosa de la luz, Aelia. Pero en mi mente maldecía, salvar qué cojones. Esta diosa de la luz, Aria, es una de las 3 deidades principales. En el continente, posee el santuario más grande y la mayor industria de cintas. En esta mina, generalmente hay 2 tipos de personas. Una parte son aquellos cuyos hogares fueron destruidos por bestias mágicas y no tienen a dónde ir. La otra parte son aventureros como yo, que después de ser rescatados heridos, al no poder pagar los enormes costos médicos, terminan aquí convirtiéndose en esclavos del templo. Una vez que llevas esta marca, no puedes moverte libremente. Si excedes el límite permitido, tu corazón dejará de latir al instante. Así que lo que debo hacer ahora es pagar mi libertad lo antes posible, aumentar rápidamente mi fuerza y vengarme de Tártaros. Además, está mi alta. Esta vez definitivamente te protegeré. Después de que la multitud se dispersó, la monja comenzó a guiar a los recién llegados hacia las tiendas para comprar artículos. Me acerqué a echar un vistazo y descubrí que una bebida costaba 80 monedas, incluso ahora me sigue pareciendo muy caro. En ese momento, el pequeño que había salvado se acercó y dijo que quería comprarme una bebida. Le di la vuelta y le pregunté si tenía dinero. Extendió unas monedas de plata en su palma y dijo que acababa de recibir su pago y recompensa. Así que quería agradecerme, no solo por salvarlo, sino también por llevarnos a nuestro equipo a conseguir el primer puesto. Originalmente, este grupo estaba formado por personas con poca condición física, por lo que casi siempre quedaban en último lugar en cada reunión. Ya ni recordaban cuándo fue la última vez que recibieron dinero. Entendí por qué lo maltrataban solo después de escucharlo. Si alguien en el grupo resulta herido, afectará la producción minera de todo el grupo, lo que garantiza que tu grupo no quede en último lugar.
Recuerdo que en aquel entonces, yo mismo, preocupado por que mi grupo quedara en último lugar, fui quien se alzó para protegerlo. Después de rechazar su amable ofrecimiento, fui a la tienda y le pregunté al dueño si tenía agua recuperadora. El jefe, al verme cara desconocida, me preguntó si tenía dinero. Un frasco de agua restauradora cuesta 4 monedas de oro, y hasta un solo vaso vale 1 moneda. Finalmente me aconsejó que, si no me sentía especialmente mal, aguantara un poco. Antes de que terminara de hablar, saqué 1.5 monedas de oro y se las entregué. Luego di que del dinero restante quiero pedir un préstamo. Ese pequeño diablillo, al oírlo, se asustó tanto que empezó a temblar por todo el cuerpo. Después de esperar a que el jefe me pasara el contrato, firmé y sellé decididamente. El pequeño demonio me preguntó si sabía lo aterrador que era seguir acumulando deudas, cuando originalmente ya teníamos que apartar 1 moneda de oro de nuestras 2 monedas diarias para pagarlas. Mientras tomaba una poción de recuperación, le dije que dejara de hacer ruido. ¿No es cuestión de devolverlo cuando llegue el momento? Aunque esta poción de recuperación era un producto muy vendido en el templo, todo el mundo solo sabía que después de beberla podía recuperar un poco de energía física. Solo yo sabía que al consumirla en grandes cantidades, se activaba el efecto oculto de aumentar el máximo de poder mágico. En circunstancias normales, incluso si bebiera 1 docena de botellas de una vez, el efecto sería muy débil. Pero ahora, mi segunda característica, el manual de Hermes, entra en juego y puede aumentar 5 veces este efecto de mejora que normalmente sería débil. No importaba cuán duro trabajara en la clase de minería, las monedas de oro que obtenía seguían siendo las mismas. Para ganar dinero, hay que ir a la mazmorra. Así que, durante un tiempo, no dejé de pedir préstamos para comprar y beber agua de recuperación, sumado a un intenso entrenamiento físico. Cuando llegó el momento oportuno, fui a ver al líder de la clase. Le dije que había escuchado gritos de bestias mágicas en lo profundo de la mina y que contactara a la clase de caza. En este mundo, las bestias mágicas nacen de los remolinos de mana. Durante mucho tiempo después de su aparición, han traído innumerables desastres a la humanidad. Al mismo tiempo, también dejaron un hálito de esperanza para la humanidad. Tras ser derrotados, en sus cuerpos se generaba un tipo de cristal mágico llamado piedra demoníaca. Además, la piel y los huesos de las bestias mágicas pueden utilizarse para fabricar equipos mágicos especiales, convirtiéndolas gradualmente en un recurso valioso. Desde entonces, la guarida de las bestias ha sido un lugar peligroso, pero también un tesoro lleno de oportunidades. No pasó mucho tiempo antes de que el equipo de caza enviara un escuadrón de 3 personas hacia la mina. Estaban formados por esclavos con habilidades de combate, un departamento especializado en la caza de mazmorras. Ese día, cuando quise comprar más agua de recuperación, el dueño me dijo que ya no podía obtener otro préstamo. Justo cuando estaba pensando si debía ir a por unas cuantas, una monja se acercó a mí y dijo que si vendía órganos podía traer un poco más, que su templo compraría órganos frescos para usarlos como material de investigación. Al oír eso, miré y vi su expresión llena de expectación. Me entregó el contrato y dijo que la extracción de órganos sería la próxima semana. Le pregunté si el contrato se invalidaría al recibir el dinero, y la monja respondió, por supuesto, este templo no es ningún negocio sin escrúpulos. En cuanto recibí el dinero, lo gasté todo de inmediato en comprar agua de recuperación. Luego se quedó parado y comenzó a beber a grandes tragos. La monja me observó beber sin parar, y poco a poco su rostro comenzó a mostrar una expresión de horror. En tan solo 2 minutos y medio, ya había terminado por completo una caja entera. Al sentir la magia dentro de mi cuerpo, fue entonces cuando me detuve. En ese momento, el equipo de caza también llegó y me preguntó si yo era Sefu, el responsable de guiarlos. Dije que sí. El líder del grupo se presentó como Got, el jefe del equipo de reconocimiento, y los que estaban detrás eran Dale y Marco. Después de una breve introducción, mencioné que, aunque no tenía la habilidad de visión nocturna, podía utilizar energía espiritual para percibir el entorno que me rodeaba. Esta es una habilidad que fortalece la percepción liberando energía espiritual a los alrededores. Si se quiere infiltrar en una mazmorra oscura sin alertar a las bestias mágicas, esta capacidad es imprescindible. God pensó que no estaba mal, así ahorraba el dinero de comprarme una poción de visión nocturna. Después de cargarme con todo el equipaje, exclamaron lo fascinante que era este mundo, donde incluso los mineros de hoy en día podían manipular energía espiritual. De esas 3 personas, solo conozco a una. En mi vida anterior, me uní al grupo de cazadores un mes después de que esta misión concluyera. Parece que esos 2 que no conozco, siguiendo el guión habitual, morirán en esta misión. Esta vez es el momento perfecto para aprovecharlos. Después de prepararnos en el pueblo, comenzamos a dirigirnos hacia la cueva minera que mencioné. Al llegar a la entrada de la cueva, ya había 3 personas esperándonos. El líder se presentó como miembro del grupo listo para actuar y nos pidió que extendiéramos las manos. Luego tomó la cuerda y nos la ató a las muñecas a los 4. Dijo que era una cuerda infundida con magia. Si encontramos algún peligro dentro, la cuerda correspondiente en su mano se romperá y entonces solicitará apoyo a la sede central. Finalmente, se nos dijo que nuestra misión era solo de reconocimiento, y que con cuidado no habría problemas. Al entrar en la cueva, me coloqué al frente para guiarlos. Tras avanzar un poco más, nos encontramos con 2 hombres perro patrullando. Primero lanzó una piedra para atraer su atención. Justo cuando se acercaron a ver qué era, 2 figuras oscuras ya se habían acercado sigilosamente detrás de ellos. Sin dudarlo, levantó el cuchillo y los envió directo a conocer a su bisabuela.
La tarea del equipo de investigación es llegar primero al lugar del incidente y confirmar si la información sobre la existencia de bestias mágicas es cierta. Si realmente existieran bestias mágicas, el equipo de reconocimiento también recopilaría información dentro de la mazmorra. Luego, entregó la información al grupo de estrategia para conquistar la mazmorra. Sin embargo, los miembros del equipo de reconocimiento generalmente también poseen cierta capacidad de combate. Por eso, cuando terminen de explorar y consideren que pueden atacar la mazmorra por su cuenta, actuarán de inmediato. Mientras descansaba después de caminar un rato más, God celebró una breve reunión. Dijo que en dirección opuesta a la entrada de la mina había un asentamiento de kobolds, pero que el grupo de conquista lo había tomado la semana pasada. Así que creía que en esta mina solo quedaban los restos de las tropas que habían logrado escapar, y propuso que esta vez su grupo de reconocimiento lo conquistara directamente. Del y Marco se asustaron al escuchar eso. Luego Del sugirió que mejor no corrieran ese riesgo, porque en ese momento la situación dentro no estaba clara y no se sabía cuánta gente había exactamente. Con solo 3 personas, cualquier imprevisto podría resultar extremadamente peligroso. Al escuchar que God dijo 4 personas, estaba tan enfadado que me señaló y dijo que yo solo era un peón de carga sin ninguna habilidad de combate. Marco se adelantó para calmar a Dale y escuchar primero si el líder del grupo tenía algún plan de batalla. Inmediatamente luego, God me hizo sacar esa cosa. Al oír esto, saqué varias plantas con frutos. God dijo que eran las hojas y los frutos de la hierba de la luna del perro. Estas dos cosas, cuando se trituran y se mezclan entre sí, producen un olor fétido que es exactamente igual al que desprenden las kobolds hembras cuando están en celo. Además, este aroma es extremadamente intenso y puede diseminarse hasta más de 100 metros de distancia, lo que nos permite utilizar esta característica para tender trampas y cazarlos. Después de 2 minutos y medio, un kobold que estaba patrullando se detuvo de repente. Parecía percibir un olor que venía del frente. Al percibir con cuidado el aroma hormonal del amor, dejó escapar una sonrisa cómplice. Luego partió rápidamente hacia la fuente del olor sin detenerse. En el camino, dio un paso en falso y cayó al vacío. Cayó directamente en la trampa que habíamos preparado de antemano. Así cayó otro guerrero del amor puro. Después de la batalla, esos 2 hombres no dejaban de alabar y enorgullecerse de God, pero no sabían que ese consejo se lo había dado yo a God. Cuando ingresé a la clase de caza en mi vida anterior, formé equipo con él desde el principio. Aunque anhelaba mucho el reconocimiento de los demás, nunca lograba encontrar la oportunidad para demostrar su valía. De hecho, antes de la reunión estratégica de los góticos, ya lo había encontrado y le había planteado la idea de conquistar este calabozo. Se sorprendió mucho al escucharlo y pensó que se había equivocado al oírlo. Luego le expliqué que había entrado solo el día anterior y descubrí que solo era un grupo de soldados heridos y derrotados. Luego le expliqué el plan de operaciones para atraer a los kobolds. Después de escuchar, también sintió que mi idea era muy buena. Después de prometerme, pensó que en realidad no era necesario compartir algo tan bueno con los demás. Después de todo, no resulta tan fácil encontrar la hierba del mes del perro. Esta práctica de ceder todo el mérito a los demás le resultó muy satisfactoria. Él cree que el propósito de actuar así es para complacerlo. El objetivo era que, aprovechando su condición de jefe de grupo, pudiera hablar con el departamento de personal para trasladar inmediatamente a alguien al equipo de caza. Sin embargo, él no recordaba mi bondad. Es la sensación de que solo un hombre lobo, una mazmorra simplemente no es suficiente para él. Después de esperar un rato más, ningún otro kobold macho fue atraído. Entramos en la guarida y eliminamos a los kobolds hembras que quedaban. Aunque estos hombres perros son fáciles de manejar, la calidad de los objetos que dejan caer no es muy buena. Cuando los pasadizos circundantes quedaron completamente despejados. ¿Qué vio Del en la entrada del último pasadizo? Me acerqué y me agaché, descubriendo que el suelo estaba completamente cubierto de huesos. Y por la estructura parece que no era una bestia. Antes de que terminara de pensarlo, de repente otra mano gigante surgió rápidamente de la cueva. Debido a la rapidez, Del ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser capturado. Con un movimiento amplio del brazo, lo lanzó hacia atrás. Del fue lanzado directamente a más de 10 metros de distancia, chocando contra la pared de roca. Al ver la situación, Marco redirigió de inmediato la energía mágica a su alrededor para formar un escudo, gritando que nos refugiáramos detrás de él. Él había usado este escudo para bloquear el ataque del subjefe de los trasgos, por lo que tenía mucha confianza en esta técnica. No me esperaba que ni siquiera pudiera resistir un solo golpe de ese monstruo. El gótico, que estaba a punto de avanzar, detuvo abruptamente sus pasos al ver esa cola. Él adivinó que lo que estaba oculto en esta cueva podría ser esa presencia aterradora. Antes de que terminara de pensar, la cola giró rápidamente hacia él y lo azotó. Mientras tanto, el grupo en espera en la entrada de la cueva también detectó algo inusual. Porque, las 4 cuerdas que representaban nuestra seguridad en su muñeca, en realidad se habían roto 3. Y además se desconectaron simultáneamente en un instante. La escena regresa una vez más al interior de la cueva. El gótico, gravemente herido, se agachó en el suelo, preparándose para recibir la muerte. No esperaba que apareciera de repente para bloquear el siguiente golpe por él. Aunque poseía la técnica del muro de hierro, también sentí un fuerte escozor. Recuerdo que aquí debería haber solo una cría, parece que incluso en su etapa juvenil, esta bestia mágica no puede ser subestimada. El monstruo, al verme como un adversario difícil, primero envolvió a Dale con su cola. Esta criatura se llama Depredador, una bestia mágica de gran tamaño que usa feromonas para camuflarse como cría de otras especies de bestias mágicas, así consigue ser alimentada.
Al alcanzar la edad adulta, devora sin piedad a la bestia que la crió y abandona el nido. A continuación, cogí la lanza que Gótico había dejado caer al suelo. Luego hizo una exhibición impresionante de movimientos con la pistola. Finalmente, blandí la lanza hacia un lado, adoptando la postura de arrastre oblicuo. En ese momento, mi elegancia era digna de un tiranosaurio prehistórico, armadura de antimateria, motores de estrella de neutrones bajo mis pies, cola capaz de destruir 18 universos paralelos. En el fin de los tiempos, mis movimientos espirales hacían brillar supernovas como fuegos artificiales, un nivel de elegancia cósmica. Después de instalarlo, levanté la mano y liberé la tercera característica. Se llama llave de plata, puede abrir la ciudad del olvido. El portador de la llave de plata puede depositar objetos en la tienda de plata o retirarlos en cualquier momento y lugar. En términos simples, es un enorme bolsillo dimensional. A continuación, saqué 2 hierbas medicinales y un poco de venda. Lo arrojó al Gótico que estaba detrás. Esta hierba se llama hierba de corazón de dragón, es un tónico natural para fortalecer el cuerpo y también tiene el efecto de calmar el alma y estabilizar el espíritu. Le pedí que tomara esto y se vendara la herida él mismo por ahora. Luego desató la tela de su mano y la ató a la lanza. Terminado, le pedí a God que se alejara, la próxima pelea podría ser muy intensa. Al escuchar que en realidad tendría que luchar contra este monstruo, su expresión comenzó a volverse extremadamente compleja, una mezcla de múltiples emociones como sorpresa, confusión y miedo. Me gritó que me apurara en irme, pues incluso si llegaba el equipo de combate, no era seguro que fueran rival para esa bestia mágica. Al ver que no me inmutaba, se obligó a levantarse, porque su orgullo no le permitía esconderse como un cobarde detrás de un minero. Pero apenas se levantó, el monstruo lanzó su habilidad de miedo hacia nosotros. El resultado fue que volvió a caer al suelo, y todo su cuerpo comenzó a convulsionar sin parar. En ese momento, finalmente recordó la información sobre este monstruo. Anteriormente, un veterano le había contado. Hace unos años, había un pueblo cerca de aquí que fue repentinamente atacado por un depredador adulto. Los aldeanos solo podían quedarse de pie, observando todo lo que ocurría, ya que en ese momento sus cuerpos estaban completamente paralizados por la habilidad de miedo que emanaba del monstruo, hasta el punto de que ni siquiera podían mover los párpados. Lo que él sentía ahora era exactamente igual a lo que describía ese veterano. Pero lo que lo dejó aún más atónito fue la escena que presenció. Me vio, un pequeño minero, no solo sin sentir miedo, sino que incluso me atreví a acercarme y luchar contra este monstruo. El depredador, después de verme embestir, levantó inmediatamente sus garras delanteras dispuesto a aplastarme. Al ver esto, agaché la cabeza y esquivé fácilmente. No me afecta la anestesia gracias a la hierba de corazón de dragón que tengo en la boca. Y a través del misterioso hormez, aumentó la eficacia de calmar los espíritus y estabilizar el alma en 5 veces. Entre las 9 características que los dioses me concedieron, aunque una es un arma, la cantidad de magia que requiere sé de lo que actualmente puedo proveer. Pero para lidiar con ello, tengo otros métodos. Aquí dentro se encuentra el veneno número 72 de mi viejo amigo de la vida pasada, el rey venenoso Feide, llamado Belial. En la vida anterior, al enterarme de que iba a hacer públicos todos los frutos de su trabajo, le pregunté, perplejo, por qué lo hacía. Dice que ahora el mundo va a desaparecer, así que no sirve de nada mantenerlos. Más que ser enterrado así bajo tierra, sería mejor que la gente me usara para matar a unas cuantas bestias mágicas. Acababa de aplicar el veneno cuando el depredador volvió a atacarme. Mientras me apartaba hacia atrás, le lancé una estocada con mi lanza. La afilada lanza penetró instantáneamente hasta más de la mitad. Luego, con un movimiento brusco hacia arriba, tracé una herida larga. El depredador herido emitió de inmediato un chillido estridente. El veneno de Beria está hecho de una de las plantas más comunes, es extremadamente letal y, una vez que entra en el torrente sanguíneo, se extiende rápidamente por todo el cuerpo. Al generar un inmenso dolor, también erosiona los órganos internos del cuerpo. Por su complexión física, calculo que necesitará 3 minutos, así que durante ese tiempo tengo que aguantar. En medio de la lucha, también aprovecho cada oportunidad para inyectarle veneno sin cesar en su cuerpo. El resultado fue que sin querer fuiste golpeado por su cola. Hasta el muro de piedra detrás de mí quedó marcado con un gran cráter por mis golpes. Apenas me levanté, volví a ver su enorme boca llena de sangre, que ya estaba frente a mí. Al ver esto, aproveché para arrojar el resto del veneno de Belial directamente en su boca. Luego giró rápidamente hacia un lado para esquivar. El veneno produjo una reacción rápida tan pronto como entró en su estómago. En el siguiente instante, un charco de sangre negra brotó de su boca. De esta manera, el efecto del veneno podría adelantarse 1 minuto. Ahora solo quedaba aguantar un último minuto para poder declarar el fin de esta batalla. Durante ese tiempo tampoco dejé de atacarle. Cuando se preparaba para atacarme de nuevo con su cola, lo agarré con fuerza y salí volando junto con su cola. Cuando estuve justo sobre su cabeza, solté mis manos, agarré la lanza con fuerza y me lancé hacia abajo. En el aire flotaba un tenue aroma metálico, como si el filo de una espada ya hubiese probado el sabor de la sangre. También notó algo extraño arriba y levantó la vista para mirar. Hice que mi lanza penetrara justo en su globo ocular. El dolor lo hizo levantar bruscamente la cabeza para intentar lanzarme lejos. Atacó de nuevo con la cola, pero lo esquivé y le rompí la lanza. Tomé la lanza rota que caía hacia mí. Luego lo insertó de nuevo en su globo ocular. Finalmente saqué la daga que God me había regalado. Todavía penetró en su globo ocular. Debido a la estructura de su cuerpo, sus patas delanteras no podían alcanzar su propia cabeza, y su cola temía lastimarse si no encontraba mi posición con precisión.
Así que el dolor lo hizo correr por todas partes sin rumbo. Querías usar este método para quitarme de encima. Aproveché que dejó escapar un respiro para dar un salto y volver a posarme sobre su cabeza. Y comencé a concentrar la magia dentro de mi cuerpo hacia mi mano. Una vez concentrada, golpeé la lanza con un puño. El enorme empuje hizo que la lanza atravesara completamente su cabeza. Incluso su barbilla fue atravesada, clavándose en el suelo. God finalmente comprendió lo ridícula que era su idea previa de que yo quisiera usarlo para entrar a la clase de caza. Porque con mi capacidad, puedo ingresar completamente al grupo de caza mediante los canales regulares. Los llamé porque a un minero no se le permite entrar solo a la ciudad subterránea. Por eso es necesario su boleto de entrada al calabozo. Al aproximarme a God, le dije que quería hablar con él. La escena cambia a un bosque. Un hombre en un templo, después de ver cómo mataban a todos sus compañeros, no dejaba de suplicar por su vida, diciendo que no era un seguidor del dios demonio. Quien les atacó resultó ser otro miembro del templo. El líder se llamaba Sahaki, tras su orden. El fornido hombre que estaba detrás no dudó ni un segundo, alzó su bola de estrellas y arrancó la cabeza del hombre de un golpe. Cuando el hombre perdió completamente su vitalidad, un gusano negro salió arrastrándose de su boca. Al ver esto, Sahak sacó rápidamente una daga de su cintura y lo partió en dos. Y dijo que ese tipo era de hecho un seguidor del dios demonio. Cuando regresaron a informar después de completar su misión, la persona detrás del escritorio les dijo que, para atrapar un simple insecto, habían terminado eliminando a todo un equipo de 7 personas. Sahak llamaba al otro Matias. Interrogador, usted también debería estar muy familiarizado con los métodos de esos seguidores de los demonios, ¿verdad? En ese momento se resistieron ferozmente, teníamos motivos para sospechar que los otros 6 miembros del equipo ya habían sido sometidos a un lavado de cerebro. Falta como máximo un mes para la caza, y si no se elimina pronto a los herejes escondidos en el templo, dejará un enorme riesgo oculto. Después de pensar un rato, Matias dijo que lo entendía y que también ayudaría a calmar la resistencia hacia Sahak y los demás, como si fuera una cacería. También advirtió a Sahak que debe mostrar resultados tangibles. Al día siguiente la escena se trasladó al departamento de personal. Después de salir de la mina, God me trajo aquí, y me nominó para unirme a la junta de caza. El personal le recordó que, después de usar su poder de nominación para traerme, sería asignado a su grupo. Si el desempeño del grupo disminuía por mi culpa, la evaluación del líder podría ser reprobatoria. Finalmente, le preguntaron si God estaba de acuerdo. Escuchó esto y, aunque verbalmente estaba de acuerdo, en su mente sabía que tenía que estarlo. Porque ya había visto mi capacidad, y en los días siguientes, si yo destacaba, todo el mérito sería suyo como capitán. No podía creer que le hubiera tocado en suerte una joya como yo. Justo el día anterior, cuando estábamos en la mina, le dije que una vez que saliéramos, actuaríamos como si nunca nos hubiéramos encontrado con los depredadores. God exclamó, ¿acaso quiero llevarme el cadáver de la bestia? Le dije que estaba bien, solo llevarse los cadáveres de los depredadores y no tocar los de los kobolds. Al salir, informaría a los superiores que esto era solo una guarida de kobolds. Hay que saber que los cadáveres de bestias mágicas, las piedras mágicas y el equipo, entre otros recursos en las mazmorras, son cosas que los esclavos como yo no podemos poseer. Todo lo que los esclavos obtenían debía entregarse al templo. Incluso los esclavos combatientes, que cazaban como en una batalla, solo recibían una recompensa por completar sus misiones y bonificaciones vinculadas al valor del botín. Si pudiera vender el cadáver de este depredador a un intermediario, sin duda ganaría una buena suma de dinero. God negó directamente mi idea, porque el grupo de espera estaba afuera precisamente para evitar que los esclavos escondieran botín. Incluso si los sobornábamos, después vendría el grupo de limpieza a recolectar el equipo. Al escuchar esto, solo esbozo una leve sonrisa y le indico que observe con atención. Dicho esto, extendí mi palma y la coloqué sobre el depredador. En el siguiente segundo, la llave plateada se activó, liberando una intensa energía espacial desde el dorso de mi mano. En solo un instante, ese enorme depredador desapareció ante nuestros ojos. Al ver esto, la mente de God quedó en blanco. Incluso aquellos que dominaban la magia de compresión espacial solo podían guardar unas pocas piezas de equipo antes de quedarse sin espacio, pero mi magia de compresión espacial era capaz de contener algo tan enorme sin problemas. Incluso las manchas de sangre en el suelo fueron limpiadas por completo. Después de cerrar el campamento, me giré y le pregunté a God, ¿no querías mucho ascender? En ese momento le prometí que le ayudaría a conquistar otras 3 mazmorras, y que toda la recompensa sería para él, pero yo me quedaría con los cadáveres de las bestias. God pensó para sí mismo, el número de veces que se completa una mazmorra cada trimestre, especialmente las batallas, tiene un gran impacto en la evaluación de ascenso. Como su grupo es de reconocimiento, no tienen muchas batallas. Ya llevaba 3 años en el puesto de líder de grupo. Pero ahora, con mi aparición como un luchador de fuerza sobrehumana, todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Hay que saber que el grupo de reconocimiento es el primero en entrar a la ciudad subterránea, por lo que, si su fuerza cumple con los requisitos, pueden apoderarse directamente de toda la ciudad subterránea. Ahora lo que él quiere es el mérito de completar la mazmorra para ascender, mientras que yo solo quiero dinero. Mientras tenga cuidado y no me descubran, será un buen negocio. Ahora solo necesito vender al depredador por un buen precio para pagar mis deudas primero. Aunque tengo muchas ganas de escapar del templo lo más rápido posible, antes de eso todavía hay una cosa más que hacer.
Según la información que conocí en mi vida anterior, aproximadamente dentro de un mes, los caballeros del templo llevarán a cabo una cacería a gran escala. Para entonces, descubrirán una pieza de equipo que será suficiente para causar un gran revuelo en todo el continente. Este equipo es algo que debo conseguir a toda costa, así que ahora tengo que encontrar la manera de unirme a la próxima cacería. En mis vidas anteriores, me uní al tablón de caza solo después de que se publicó la lista de la gran cacería, así que no pude participar. Esta vez tengo que demostrar un rendimiento excepcional o contar con contactos influyentes para ser seleccionado en esa lista de más de 20 personas. Al llegar a una plaza, Gasic solo me dio la ubicación del dormitorio, dijo. Va a la unidad de hospitalización para visitar a Dale y Marco. De repente, en ese momento, notó que Sahak y su grupo pasaban por un lado. Luego se apresuró a presionar mi cabeza para que me agachara. Estas personas, al pasar por aquí, dejaron a todos a su alrededor sin atreverse ni a respirar. Después de que se marcharon, Guts respiró profundamente, como si acabara de pasar por una gran batalla. Me explicó que estas personas eran los ejecutores del Inquisidor de herejes, esclavos que pertenecían exclusivamente al Inquisidor. El perro rabioso que va al frente se llama Sahak, ese tipo trabaja para el Inquisidor herético precisamente porque quiere dañar a la humanidad. Gótica me advirtió que tuviera cuidado, pues cualquier presa en la que fije su mirada al final no tiene escapatoria. Aunque todos somos esclavos, ellos y nosotros tenemos identidades diferentes, así que es mejor tratarlos como superiores. Esos tipos no siguen reglas, siempre pueden disciplinarnos bajo el pretexto de una investigación. Antes hubo personas que fueron arrestadas solo por chocar con ellos o por no saludarlos. Apenas terminó de hablar, Sahak se detuvo y nos llamó. God pensó que Sahak había escuchado lo que acababa de decir, y un sentimiento de miedo indescriptible lo invadió instantáneamente. Pero cuando Sahak se dio la vuelta, señaló hacia mí. Primero se presentó y luego me pidió que declarara mi nombre oficial y cargo. God se adelantó y dijo que acababa de unirse a su grupo, y Sefu no había terminado de hablar. Fue interrumpido directamente por Sahak. Dijo que me estaba preguntando a mí y que los demás no interrumpieran. Aunque fue solo un instante, el aura asesina que emanó casi hace que Gasic tropezara y cayera. Tras la observación de Sahak, se dio cuenta de que incluso si me quedaba aquí parado, no podía encontrar ninguna falla en mí. Los demás tal vez no lo noten, pero su percepción es bastante aguda. Puede sentir en mí que soy un oponente extremadamente poderoso. Se podía ver por mi ropa que antes había sido del equipo de minería. Después de las pruebas de aptitud, los nuevos esclavos son asignados a ubicaciones específicas para someterse a pruebas físicas y mágicas. Dado que el equipo de caza siempre necesita gente, aquellos capaces de combatir tienen una oportunidad de demostrar su valía. Pero alguien tan hábil como yo terminó asignado al equipo de minería, aunque ahora, mediante nominación, he llegado al equipo de caza. Sahak sintió que todo tenía algo de extraño. Sus subordinados, al ver esa mirada suya, rápidamente formaron un círculo alrededor mío, dejándome en el centro. Entonces Sahak se acercó y dijo que tenía algunas preguntas para hacerme. Con este espectáculo, pensé para mis adentros que le pasaba a este pequeñín, que sin necesidad de que yo moviera un dedo ya se estaba entregando. Luego me preguntó si había oído hablar de los seguidores del demonio. Después de que hizo esa pregunta, el silencio era tan denso que se podía escuchar caer un alfiler. Pero nadie presente entendía a esos tipos mejor que yo. El dios principal al que adoran estas personas es Tártaro. Fueron precisamente ellos quienes condujeron al fracaso la futura guerra crucial para la supervivencia de la humanidad, por lo que son, sin lugar a dudas, traidores de la humanidad. Pero hoy en día, esta gente solo sabe que se trata de una religión herética hostil a los grupos religiosos existentes. Mientras reflexionaba, Sahak mencionó que esas personas tenían algunas características diferentes a los demás. Y precisamente por su extraordinaria capacidad de percepción, es que puede trabajar para el inquisidor Matias. Y dijo que ahora su intuición le decía que yo era un tipo peligroso. Dicho eso, desenvainó una daga y la apuntó hacia mí. Continuó diciendo que, a partir de ahora, ejerceré los derechos de un interrogador ejecutor para interrogarte. Después de que terminó de hablar, le pregunté si antes podía hacerle una pregunta. Sus secuaces, al verme atreverme a replicar, inmediatamente se adelantaron y me preguntaron si no quería seguir con vida. Sin embargo, Sahak los detuvo y dijo, déjalo preguntar. Acto seguido, le pregunté si podíamos cambiar de lugar. Porque aquí hay demasiada gente. Me preocupa que lo que voy a hacerte a continuación te ponga en una situación muy embarazosa. Al escuchar esto, Sahak se enfureció tanto que las venas de su frente se hincharon. Me preguntó si de verdad estaba tan seguro de que podría derribar a sus 5 hombres al mismo tiempo. Mi arrogancia también despertó su deseo de conquista. Fue por su orden que varias personas trabajaron juntas para desplegar una formación mágica. Esta habilidad puede reforzar todos sus valores de atributos. Los valores numéricos específicos reforzados y la duración de mantenimiento dependen de la cantidad de quienes los desplieguen. Y me preparo para usar las técnicas que aprendí en mi vida anterior en el misterioso y poderoso Oriente. Sahak sintió que mi habilidad marcial era muy extraña, como si nunca la hubiera visto antes. Pero con el apoyo de la Plaza Roja, su confianza se disparó. Sin pensarlo más, desenvainó su espada y se lanzó hacia mí. Aunque su velocidad es rápida. Pero no hubo ni un solo corte que pudiera traspasar mi defensa, mi palma siempre lograba esquivar los suyos con movimientos extremadamente intrépidos. Mientras atacaba, también tenía que distraerse para esquivar mis ataques. Después de no saber cuántas maniobras pasaron, aproveché el momento oportuno y primero bloqueé su espada.
Luego, aprovechando que su guardia estaba abierta, descargué un golpe repentino que él logró esquivar, aunque no sin que le rozara y le arañara la piel. Al ver esto, rápidamente giró hacia atrás para alejarse de mí, pero aún así adopté una postura defensiva, sin bajar la guardia. Efectivamente, en cuanto aterrizó, lanzó un ataque hacia mi base, pero cuando su pie golpeó mi pantorrilla, de repente sintió que algo no estaba bien, porque descubrió que en mi pantorrilla no había ni un ápice de la elasticidad que debería tener la carne, y sintió como si hubiera pateado una plancha de acero. Pero antes de que pudiera pensar más, mis puños cayeron sobre él como lluvia, dándole un masaje de cuerpo completo. Hasta que mis puños echaron humo, solo entonces me detuve. Y ese tipo quedó en shock temporal por los golpes que le di. Antes de que pudiera recuperar el aliento, escuché a Gota a mi lado advertirme que mirara a la derecha. Apenas me giré, vi un mangual viniendo directo hacia mí. Sin tiempo para esquivar, no tuve más remedio que recibir el golpe directamente. Aunque contaba con el respaldo de mis características, aún sentí un agudo punzón de dolor. Al levantar la vista, me di cuenta de que era el hombre corpulento que siempre seguía a Sahak. El gran hombre vio que aún podía levantarme después de recibir su golpe, así que giró las cadenas y volvió a atacarme. Pero esta vez estaba preparado, así que me aparté rápidamente hacia un lado para esquivar. God me observó con mis ágiles movimientos y pensó que era un tipo realmente aterrador, aunque ya sabía que yo era fuerte cuando estábamos en la mazmorra. Pero esta vez usó inexplicablemente un extraño arte marcial que derribó instantáneamente a Sahak. Y aunque fuera un tipo enorme, el martillo de meteoritos de Freyr no me haría el más mínimo daño. Desde la situación actual, parece que tengo muchas posibilidades de ganar. Incluso si Sahak hubiera sido golpeado, probablemente habría elegido no solicitar una orden de arresto formal a sus superiores por temor a perder la dignidad. De esta manera, él, como líder del grupo, tampoco habría sufrido consecuencias. Al pensar en esto, God comenzó a animarme en silencio. Pero entonces, el hombre a un lado dijo que todo estaba a punto de terminar, que ese muchacho no sería rival para Freyr. A continuación explicó que mientras la Plaza Roja siguiera en pie, aquellos tipos se volverían cada vez más fuertes. Han pasado unos minutos, casi es la hora. Apenas el hombre terminó de hablar, mis manos quedaron atadas con cadenas, mientras me sujetaba las manos con fuerza. Sahak, que debería haber estado tirado en el suelo, se levantó de repente. Desenvainé la espada y la deslicé por mi espalda. Aterrizó y rápidamente se dio la vuelta. Luego volvió a lanzarse hacia mí en un impulso rápido, alcanzándome en un instante. Comenzó a cambiar de posición a una velocidad increíble. Me preguntó si era muy feliz, mientras ocasionalmente lanzaba un corte hacia mi cuerpo con su espada. Se dice que ahora su capacidad ha aumentado un 80%, frente a esta velocidad abrumadora, por más fuerte que sea, no serviría de nada. Dicho esto, su velocidad y la frecuencia con la que blandía el cuchillo se volvían cada vez más rápidas. Como su sonrisa era demasiado fea, realmente no podía seguir mirándola. Fue cuando se preparaba para atacarme otra vez que le di un fuerte golpe en la nuca con ambas manos. La enorme fuerza del impacto hizo que su rostro tuviera un contacto íntimo y repentino con el suelo. Este instante lo hizo perder el conocimiento por completo. Pero no quise rendirme y en su lugar agarré su cabeza con fuerza. Luego vino otro codazo directo a su cara. No podía entender por qué yo podía seguir su velocidad y por qué la protección que ofrecía la Plaza Roja no había servido de nada. Le pregunté si no le molestaba revolotear como una mosca de un lado a otro. Freyr vio que sus compañeros habían sido golpeados y se apresuró a tensar las cadenas en sus manos. Empecé a usar magia que recorría todo mi cuerpo. Me dejó parado en el mismo lugar, sin lograr que moviera ni un ápice. Luego le pregunté por qué, teniendo un tamaño tan grande, no había venido a proteger, ¿acaso tenía miedo del combate cuerpo a cuerpo? Si en mi vida pasada alguien en mi escuadrón se hubiera atrevido a hacer algo así, lo habría ejecutado en el acto. Pensé en cómo mi cuerpo, fortalecido por la magia, comenzaba a ejercer su fuerza. Tiró directamente de la cadena para arrebatarle la masa de estrellas de las manos. Luego hizo girar las cadenas de hierro, trazando un círculo a mi alrededor. Derribé a todo el grupo que me rodeaba aprovechando el impulso. Esta escena dejó atónitos a todos los que observaban la batalla desde un lado. Sahak se levantó con dificultad y me preguntó qué clase de persona era yo. Dices que te tomaste todas estas molestias, y hasta recibiste una paliza, solo para hacerme esta pregunta. Pero lamentablemente, no tienes el derecho a conocer la respuesta a esta pregunta. En ese momento, Sahak recordó que al principio le había pedido que encontrara un lugar deshabitado. Pero no me escuchó, lo que hizo que lo golpearan delante de tanta gente. Y la escena de nuestra batalla acabada de librar fue atestiguada en su totalidad por el pelirrojo en la guardilla cercana. Después de leerlo, no pudo evitar que le brotara un sudor frío en el cuerpo. ¿Acaso piensas que soy el enviado de ese tipo? Ahora mi plan se ha completado, el primer paso. Solo queda esperar que esto llegue a los oídos de ese tipo. Cuando entro en un callejón solitario, de repente siento un dolor punzante en el cuerpo. Con el aumento del dolor, finalmente no puedo evitar caer de rodillas en el suelo. Entiendo que esta repentina debilidad y el dolor en todo el cuerpo son causados por la congelación de energía espiritual. Este es un efecto secundario que surge cuando mi energía mágica se agota. No esperaba que después de usar esa técnica marcial, mi mana se agotara tan rápido. Aunque había aumentado mi capacidad de mana, mi cuerpo aún no podía soportar un consumo tan grande. Si seguimos así, comenzarán a exigirnos. Apenas lo pensé, algo apareció de la nada en el cielo, y voló lentamente hacia mí.
Dijo que era el espíritu Sherlock, protegido del gran dios del pensamiento y la deuda, Usra. Luego dijo que mi mana había sido confirmado en 0 y procedería a recuperar el hechizo de la pared de hierro. También tengo claro que el bambú de acero no es solo una habilidad pasiva que aumenta la defensa. Es más bien una habilidad con naturaleza de deuda privada, que convierte toda la fatiga y daño acumulados en una deuda, para luego devolverla de golpe al usuario cuando su energía mágica se convierte en un simple tentempié. Lo que Sherlock mencionó antes, el dios de las deudas privadas Usra. Se alimenta de la desesperación humana ante el final inminente de la vida. Esta habilidad es precisamente la espada de doble filo que él otorgó a la humanidad. Supongo que este tipo ahora debe estar emocionado, mirando cómo me recuperan. Sherlock comenzó a medir el daño acumulado que había sufrido antes. Una vez completadas las mediciones, transformó aquellos daños en un contrapeso, y lo preparó para presionarlo sobre mí. En ese momento, al tener mi energía espiritual congelada, hasta moverme un poco me resultaba extremadamente difícil. Además, la presión abrumadora del contrapeso hizo que ya no pudiera sostener mi cuerpo y cayera al suelo. Al ver esto, rápidamente mordí el vendaje que cubría mi mano. En su interior apareció claramente escondido un pequeño frasco de agua restauradora que había guardado como reserva. Usla, al verme tirado en el suelo con esa expresión desesperada, dibujó en sus labios una sonrisa siniestra y malvada, incapaz de contener el impulso de disfrutar de su banquete. Justo cuando el contrapeso estaba a punto de caer sobre mí, gasté la última pizca de fuerza que me quedaba en el cuerpo para abrir con los dientes esa botella de agua restauradora. En el siguiente segundo, el contrapeso se detuvo repentinamente en el aire, a solo 2,5 centímetros de distancia de mi cuerpo. Sherlock detectó un cambio en mi nivel de energía mágica, por lo que tuvo que retrasar el cumplimiento de la deuda. Después de que el contrapeso desapareció, le dije a Usla, realmente me subestimaste, creías que no me prepararía de antemano. Sabías que en mi vida pasada, yo era un experto en supervivencia, incluso sobreviví un año después de la extinción de la humanidad. Si puedes manejar la magia tan bien como yo, el muro de hierro de bambú es en realidad una habilidad pasiva con una relación coste-beneficio muy alta. En mi vida anterior, esta habilidad era muy apreciada por los guerreros, aunque costaba una gran cantidad de dinero adquirirla. Finalmente, hice un gesto muy amistoso hacia el cielo y dije, muchas gracias, imbécil. Usla, al ver que un simple mortal osaba desafiarlo a él, un dios, enfurecido aplastó hasta hacer polvo la tortuga que sostenía en su mano. Después de eso, quedé tan agotado que me dormí al instante, y cuando volví a abrir los ojos, vi al tipo que antes me había prestado el dinero. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba atado de pies y manos en una cama. Luego le pregunté qué pretendía hacer con eso. La monja me dijo que no me preocupara, que este era su estudio y que no tuvo el corazón de despertarme porque me vio durmiendo profundamente. Lo importante es que el préstamo que había solicitado aquí había vencido hacía una hora. Me preguntó si estaba loco, si tenía el descaro de no devolverle su dinero, y además había oído que había estado involucrado en muchas actividades peligrosas, sin haber pagado ni un centavo del capital ni de los intereses hasta ahora. Así que ahora él piensa que no tengo ninguna intención de pagar la deuda. En el siguiente segundo, levantó el cuchillo y lo apuntó directamente a mi globo ocular. Me preguntaba si acaso nunca había considerado la posibilidad de devolverle el dinero. Pensé que esto era terrible, si usaba magia para liberarme ahora, Sherlock me la exigiría de vuelta. Así que me apresuré a decir que la próxima semana recibiría el pago por completar la mazmorra, y le pedí que me diera unos días más de gracia. Al escuchar que mi dinero seguramente sería confiscado, ese dinero no era ni remotamente suficiente para cubrir el préstamo de la tienda, sumado a los intereses acumulados. La recompensa obtenida por un simple nido de kobolds no alcanzaba ni para llenar un diente. Dicho esto, ordenó a sus 2 subordinados. Los 2 hombres fuertes, al recibir la orden, soltaron uno de mis brazos y presionaron mi palma contra la mesa. La monja dijo que esta vez solo me cortaría un dedo, para que recordara que el templo no es alguien con quien se juegue. En mi desesperación, grité que esperara mientras mi cerebro trabajaba a toda velocidad para pensar en un nombre. Justo cuando el hombre levantaba su espada dispuesto a asestar el golpe. Finalmente recordé ese nombre y lo grité. Se quedó momentáneamente perplejo al escuchar ese nombre. Entonces rápidamente detuvo al hombre musculoso que blandía el cuchillo, y me miró con una mirada de absoluta sorpresa. Después de recuperarse de la conmoción, me preguntó apresuradamente quién era yo exactamente. Aquellos 2 subordinados, también era la primera vez que veían a la monja con esa expresión, y rápidamente le preguntaron a la líder, ¿qué te pasa? La monja no les respondió, solo les pidió que salieran primero. Después de que los 2 se fueron, la monja se volvió y me empujó contra el suelo. Luego me preguntó cómo conocía ese nombre. Digo, hermana, siendo tan famosa, ¿cómo podría no conocerla? Para ser exactos, es el intermediario de Warcraft, Rosa Blanca. Esta hermana Ana del Santuario de la Luz, en realidad tiene otra identidad en secreto, intermediaria de bestias mágicas. Ella es el vínculo entre nosotros y el mundo exterior, facilitando transacciones de cadáveres de bestias, equipos y artículos sin usar con los clientes. Solo un tonto tomaría la basura comprada en la clase de casa para adentrarse en las mazmorras. Así que ahora necesito pasar por ella para vender suministros y comprar equipo. Dije que atarlo era perfecto, así no tendría que molestarme en buscarte. Ahora tengo un trato que hacer contigo. En el mismo sanatorio, Sahak empujó bruscamente la comida que las enfermeras le habían acercado. Cada vez que recuerda que al final le dije que no era digno, se enfurece. Finalmente juró que definitivamente me haría pedazos.
En ese momento, el hombre pelirrojo que nos había observado luchar desde el altillo entró en la habitación. Sahak, al ver llegar a la persona, rápidamente exclamó: «Venerable Ned». Dicho esto, se preparó para levantarse de la cama y hacer una reverencia, pero fue detenido por Ned, quien le dijo a la enfermera que dejara el asunto en sus manos. Cuando las enfermeras se fueron, le preguntó a Sahak: «He oído que os habéis metido en algún lío». Sahak bajó la cabeza y dijo que efectivamente había ocurrido un pequeño desorden, pero que ese asunto menor todavía estaba dentro de lo controlable. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, un puñal le fue metido en la boca. El rostro de Ned también se ensombreció, diciendo que por la tarde todos hablaban de ese asunto. El señor Díaz solía decir que lo que hicieran debía estar a la altura de su posición. Pero ahora, ¿qué han hecho ustedes? En presencia de tantos esclavos, ser derrotado por una sola persona de manera tan aplastante. Dicho esto, desenvainó bruscamente el puñal. Cuando identificaste por primera vez a los seguidores del demonio, pensé que tenías un talento especial, Zack. Pero en los últimos 6 meses, solo has encontrado a 2 seguidores del demonio. Las personas de arriba ya tenían dudas sobre ti, y hoy, has convertido todo el departamento de interrogadores ejecutores en una completa burla. Después de escuchar eso, Sahak ya no podía prestar atención al dolor que emanaba de la herida en su boca. Se apresuró a bajar de la cama y se arrodilló en el suelo, suplicando a Ned que le diera otra oportunidad. Estaba dispuesto a hacerlo, sin importar qué fuera. Ned, después de escuchar, se adelantó y dijo que iría primero a eliminar la fuente de este asunto. En cuanto al castigo, dependería de su desempeño en esta ocasión. Sahak entendía que si esta vez no podía eliminarme, sería despojado de su uniforme e incluso tendría que pagar con su vida. Después de un momento de silencio, Ned tiró abajo algo parecido a un paquete. Cuando Sahak abrió y vio los objetos dentro, sus pupilas se dilataron al instante. Porque dentro de esto, precisamente están algunos objetos y equipos de los seguidores del demonio. Ned dijo que lo encontró en la habitación de ese seguidor del dios demonio que había capturado antes, y también mencionó que usar o no este tipo de cosas es tu decisión, pero ahora no hay tiempo para preocuparse por eso. Sahak sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza, atormentado, pero luego pensó de nuevo. Desde que se puso este uniforme, ha quitado la vida a 26 esclavos, convirtiéndose desde hace tiempo en el enemigo público de los cazadores, si no fuera por la protección que le brinda este uniforme que lleva puesto. Eso equivale a entregar la vida a unos cazadores esclavizados. Apenas había probado los dulces frutos del poder, ¿cómo podría renunciar a ellos con tanta facilidad? Así que en ese momento ya había tomado una decisión en su corazón. Ned escuchó gritos desde fuera de la habitación antes de levantarse y marcharse. Sin embargo, antes de irse, envió a alguien a vigilar el lugar. Ese tonto de Sahak, que se cree muy talentoso, probablemente ni en sus sueños se imagina que solo es una fachada. Esta vez, gracias a su imprudencia, el líder de los caballeros del templo bajó la guardia. En realidad, Ned es el discípulo de un oficial seguidor del dios demonio. Su plan esta vez era infiltrarse en la cacería de los caballeros del templo, saquear su equipo y, de paso, eliminar al capitán de los caballeros del templo en la mazmorra. En esos términos, el tercer sector periférico del santuario de la luz sería tomado por los devotos de los demonios dioses, quienes se habían infiltrado en los altos rangos internos. Barnett volvió a enviar a sus subordinados a investigarme, porque durante el día se dio cuenta de que yo usaba las artes marciales de su escuela, y en la asociación de artes marciales, solo su maestro y 4 discípulos, incluido él, las dominaban. No pudo evitar pensar si sería un refuerzo enviado por su maestro, pero porque no lo contactó a través de los canales regulares. Por eso quería usar Sahak para confirmarlo. La escena regresa al estudio de trabajo de Anna, quien había pensado que yo era un loco salido de quién sabe dónde. Cuando vio que sacaba el cadáver del depredador, se quedó completamente asombrado. Al ver cómo se le hacía agua a la boca, le pregunté si estaba satisfecho. Anna se secó la baba y comenzó a ayudarme a verificar la lista de esta transacción. Lo que voy a vender es el cadáver de un depredador. Se necesitan comprar 5 hechizos avanzados de fuerza sagrada, una cuenta curativa sagrada grabada con habilidades especiales, una gema de salamandra y varias hierbas medicinales, y finalmente alquilar un juego de equipo de alquimia de plata. Después de calcular, Anna dijo que podía encargarse de todo esto, pero que costaría 5.000 monedas de oro, lo que significa que tendría que capturar otros 3 depredadores. Le dije que no había problema y que preparara todas estas cosas, que yo vendría a recogerlas en 3 semanas. Hablando de cuando miré su estantería. Luego diré que tengo que pedirle un favor más. El escenario cambia y nos trasladamos al dormitorio de la clase de caza al día siguiente. Después de que los 2 compañeros recibieran el alta del hospital, Gassic propuso que todos se presentaran formalmente para conocerse. Primero está Marco, responsable de la defensa. Luego está Dale, que lleva solo 3 meses pero es increíblemente hábil con las espadas. Por último está el nuevo recluta, fuerte y misterioso, Sefu. Después de la presentación, levantó su copa para brindar con todos, pero al ver mi expresión, pareció haber un momento incómodo. Al ver la situación, rápidamente les preguntó en voz baja qué estaban haciendo y se apresuró a animar el ambiente, ya que esta era una persona que podía traernos enormes beneficios. Marco me mira como si no estuviera muy contento. Volvió a mirar la comida sobre la mesa y pensó si sería demasiado humilde, pero todos los sentados ahí eran personas cargadas con enormes deudas, y esto era lo mejor que habían logrado reunir entre todos. Tras un breve silencio, finalmente me decidí a hablar. Al mismo tiempo, mi mano se deslizó lentamente hacia la bolsa que llevaba en la espalda.
Finalmente sacó una gran botella preciosa y la colocó sobre la mesa, diciendo que él nunca bebería orina de caballo. El hombre, al ver mi gran tesoro, empezó a babear de inmediato. Esto es lo que conseguí de Ana, algo que ni siquiera podrían imaginar esclavos como ellos. Ahora genero resultados para ellos y ellos me ayudan a transferir a los wow. De cualquier manera, antes de que llegue la casa, estamos todos en el mismo barco. En la vida pasada, Got estaba en mi mismo grupo, así que lo conocía más o menos. No es una mala persona, solo necesita un poco de buena orientación. Pero las dos personas restantes ya habían muerto en este momento en su vida pasada. Si no pueden ser adiestrados correctamente, entonces solo queda eliminarlos. En fin, primero conviene conocer un poco más antes de decidir, la gente. Desde el nacimiento, sentimos simpatía por quienes pueden satisfacer nuestros deseos, y yo, casualmente, puedo hacer ricos a los amantes del dinero y exitosos a los que anhelan el éxito. Que los arrogantes sean alabados. Pero tampoco puedo evitar que de vez en cuando aparezca algún indiscreto, y yo no soy de los que toleran a quienes buscan problemas. Por ejemplo, Del, sentado a mi lado, percibí algo de fastidio en su mirada. Tal como sospechaba, Del realmente sentía que yo era detestable. Después de que Got y yo llegáramos a un acuerdo, fue corriendo al hospital para contárselo a los dos. Del dijo que, aunque como capitán tenía este derecho, no debería haberlo consultado con ellos de antemano. Él pensaba que Got habría sido engañado por mí, como podría un minero derrotar a un depredador. Además Got se había desmayado en ese momento y no lo vio con sus propios ojos. Del no podía aceptar que un tipo de procedencia desconocida pretendiera pisarle la cabeza. Sin embargo, también pensó que si yo era un estafador, probablemente no tardaría mucho en ser descubierto. Porque aquí está la peligrosa clase de caza, donde quienes no tienen habilidades reales no pueden sobrevivir. No mucho tiempo después, recibimos otra misión, ir a explorar una guarida de bestias mágicas.